no tardaron en mostrar al mundo nuevamente su matonería. Europa, o mejor dicho, la Unión Europea, ha declarado la guerra abiertamente a Nicolás Maduro y Venezuela. Si no hay transición, el pueblo venezolano pagará las consecuencias, ha dicho muy escueto Josep Borrell, el aún alto representante del bloqueo. ¿Cómo interpretar este mensaje? ¿Es una amenaza no solo para la nación caribeña, sino también para sus ciudadanos? Borrell, quien ha venido sembrando enemigos como lo hizo con Vladimir Putin, ahora apunta a una nación soberana que ya desde varios días le ha dicho a Europa y al occidente colectivo: no se metan en nuestros asuntos. Pero, ¿a qué están dispuestos los europeos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Europa le ha declarado la guerra y amenaza al pueblo venezolano. Las palabras de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Internacionales, resuenan con una intensidad que trasciende los pasillos del poder en Bruselas. Si no hay transición en Venezuela, lo pagará el pueblo. Ha dicho en lo que muchos interpretan como una advertencia directa, casi un ultimátum a un país que ha resistido injerencias externas durante más de 2 décadas. Pero Nicolás Maduro no cederá al chantaje europeo. Para él, la soberanía de Venezuela no está en negociación, y menos bajo la presión de una Unión Europea que, según el propio mandatario, se ha convertido en el brazo diplomático del imperialismo. Los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como vencedor, han desatado una nueva ola de críticas por parte de la comunidad internacional. La Unión Europea, encabezada por Borrell, ha sido especialmente vocal en su rechazo, calificando los comicios como un fraude electoral. Sin embargo, las acusaciones de fraude no son más que el último capítulo en una larga historia de enfrentamientos entre Venezuela y los países occidentales, quienes desde el ascenso de Hugo Chávez al poder han visto con desconfianza el modelo socialista bolivariano. En su comunicado, Borrell no solo cuestionó la transparencia de las elecciones, sino que fue más allá, sugiriendo que la única salida para la crisis política y socioeconómica que vive Venezuela es una transición democrática. Esta declaración, aunque revestida de diplomacia, lleva implícita una amenaza. Si el gobierno venezolano no sigue el camino trazado por Europa, serán los ciudadanos quienes sufran las consecuencias. ¿Pero qué significa realmente esta advertencia? ¿Acaso la Unión Europea está dispuesta a endurecer las sanciones ya devastadoras que pesan sobre el país sudamericano? ¿O se trata de un preludio a una intervención más directa, al estilo de los que hemos visto en otros rincones del mundo? La referencia de Borrell a las conclusiones del Centro Carter, que también cuestionó la integridad del proceso electoral, refuerza la postura europea. Según el diplomático, la decisión del Poder Ejecutivo de recomendar al Poder Judicial la certificación de los resultados no es el proceder habitual de acuerdo con el ordenamiento constitucional venezolano. Pero para Maduro y sus aliados, esto es simplemente otra muestra del desconocimiento, o peor aún, del desprecio que tiene Occidente por la soberana Venezuela. El rechazo a los resultados por parte de la Unión Europea no es un hecho aislado. Es el reflejo de una estrategia más amplia que busca deslegitimar cualquier victoria del chavismo, utilizando el discurso de la democracia como un arma política. Desde hace años, la oposición venezolana ha contado con el apoyo de varios países europeos que ven en ella una oportunidad para revertir el rumbo del país y alinearlo nuevamente con los intereses de grandes potencias. No es casualidad que Borrell haya mencionado en su comunicado que el respeto de la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia. Para el bloque europeo, la democracia solo es válida si los resultados coinciden con sus expectativas. Días después de la proclamación de Maduro como ganador, Borrell hizo público otro comunicado en el que afirmaba que los resultados no podían ser reconocidos hasta que el Consejo Nacional Electoral publicara las actas oficiales de votación. Esta exigencia, que podría parecer razonable en otro contexto, se convierte en un acto de presión en el caso venezolano.
La demora en la publicación de las actas es utilizada como argumento para seguir poniendo en duda la legitimidad del gobierno, alimentando así la narrativa de la oposición que clama por una intervención extranjera. El contexto histórico de las elecciones en Venezuela es fundamental para entender la actual crisis. Desde que Hugo Chávez ganó las elecciones en 1998, el país ha sido un campo de batalla entre dos visiones opuestas del mundo. El socialismo del siglo XXI, promovido por el chavismo, y el neoliberalismo, defendido por la oposición y apoyado por gran parte de la comunidad internacional. Cada proceso electoral en Venezuela ha sido objeto de un escrutinio implacable, no solo por parte de los venezolanos, sino por todos aquellos que desde fuera desean un cambio de régimen. En este sentido, las elecciones del 28 de julio no fueron la excepción. La historia reciente ha demostrado que las elecciones en Venezuela son mucho más que un simple ejercicio democrático. Son un campo de batalla donde se enfrentan los intereses de las potencias extranjeras y la resistencia de un pueblo que, a pesar de las dificultades, se mantiene firme en su deseo de autodeterminación. El rechazo a los resultados por parte de Europa es visto para muchos como una continuación de la política de intervención que ha caracterizado las relaciones entre Occidente y América Latina desde el siglo XIX. ¿Pero qué hay detrás de las palabras de Borrell? Más allá del discurso oficial, la Unión Europea está profundamente preocupada por el impacto que un gobierno chavista fortalecido pueda tener en la región. Con el triunfo de Maduro, Venezuela se consolida como un bastión del antiimperialismo en América Latina, un faro de resistencia para otros movimientos progresistas que ven en el chavismo un modelo a seguir. Esto para Europa representa una amenaza directa a sus intereses en la región, especialmente en un momento en el que otros países como Brasil y Argentina están expresando vías independientes de desarrollo, alejándose de la órbita de Washington y Bruselas. Las palabras de Borrell también reflejan una frustración creciente en el seno de la Unión Europea. A pesar de años de sanciones y aislamiento diplomático, el gobierno de Maduro no solo ha sobrevivido, sino que ha salido fortalecido de cada crisis. La capacidad de Venezuela para resistir las presiones externas ha desafiado las expectativas de muchos analistas que pronosticaban un colapso inminente del chavismo. Pero Maduro, siguiendo el legado de Chávez, ha demostrado ser un líder astuto, capaz de maniobrar en un contexto internacional hostil y de mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas y de amplios sectores de la población. En este escenario, la amenaza de Borrell se convierte en un reconocimiento implícito de la fortaleza del gobierno venezolano. Si Europa no puede imponer una transición democrática desde fuera, entonces solo le queda una opción: seguir aumentando la presión sobre el pueblo venezolano en un intento por debilitar el apoyo popular al chavismo. Pero esta estrategia, lejos de lograr su objetivo, podría tener el efecto contrario, reforzando el sentimiento antiimperialista y alimentando la narrativa de resistencia que ha sido central en el discurso del gobierno venezolano. El enfrentamiento entre Venezuela y Europa es un reflejo de la lucha más amplia entre los países que buscan mantener su independencia y aquellos que desean imponer su modelo de desarrollo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.